El amanecer llegó a San Ignacio envuelto en un aire extraño, casi pesado, como si el propio cielo hubiera decidido mirar hacia otro lado. El sol apenas comenzaba a iluminar los campos de maíz cuando don Eusebio, uno de los campesinos más viejos del pueblo, salió de su casa con paso lento y el sombrero calado hasta las cejas. Llevaba la intención de ordeñar a sus cabras como cada mañana, rutina que había repetido durante décadas sin mayores sorpresas. Pero aquella vez no fue igual. Al acercarse al corral, notó que los animales no balaban como de costumbre. El silencio era tan absoluto que se escuchaba el roce de sus huaraches contra la tierra seca. Se detuvo a medio camino, con el corazón apretado por una sensación que no sabía explicar. El olor metálico y penetrante lo golpeó antes de ver nada. Era un olor a sangre fresca, espesa, mezclada con polvo caliente. Cuando abrió la puerta del corral, sus ojos tardaron en comprender lo que veían. 3 de sus mejores cabras yacían en el suelo, rígidas, con los ojos abiertos como si hubieran muerto de terror. Tenían heridas limpias en el cuello, 2 perforaciones profundas, demasiado simétricas para ser obra de coyotes o perros salvajes. La tierra debajo de ellas estaba seca, sin charcos, como si toda la sangre hubiera desaparecido. «Virgen Santísima», susurró don Eusebio, persignándose con manos temblorosas. El viejo corrió a llamar a sus vecinos. En cuestión de minutos llegaron doña Carmen y Rafael, arrastrando la curiosidad y el miedo. Miraron los cuerpos sin comprender. Carmen se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. Rafael se agachó a revisar las heridas. «Esto no lo hizo ningún animal del monte», dijo con voz grave. «Mira las marcas, son como agujas». Pronto la noticia corrió por todo San Ignacio. Los niños dejaron de jugar en la plaza, las mujeres se miraban entre sí murmurando plegarias, y los hombres fruncían el ceño con desconfianza. Algunos decían que eran brujas, otros que se trataba de ladrones que usaban cuchillos para asustar al pueblo. Pero los cuerpos de las cabras seguían ahí, mudos testigos de algo más oscuro. Al caer la tarde, un pequeño grupo se reunió en la cantina del pueblo. Entre vasos de mezcal y miradas inquietas, comenzaron las especulaciones. «Yo escuché ruidos anoche, como si alguien silbara en el monte», comentó un joven llamado Mateo, hijo de los Hernández. «Va, seguro eran coyotes», respondió otro, aunque su voz carecía de convicción. «¿Coyotes?», replicó don Eusebio, golpeando la mesa. «Nunca he visto coyotes que dejen a un animal seco, como si le chuparan la vida entera». Las palabras quedaron flotando en el aire. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero varios recordaron historias contadas por los abuelos, relatos de una criatura que merodeaba por las noches buscando sangre. Historias que siempre parecían exageraciones de borrachos, hasta ahora. Esa misma noche, el pueblo entero durmió intranquilo. Las ventanas fueron aseguradas con tablas, las puertas reforzadas con cadenas improvisadas. Los perros ladraban sin descanso, mirando hacia la oscuridad del campo como si pudieran ver algo que los humanos no. Mateo, acostado en su hamaca, no pudo pegar los ojos. Escuchaba cada crujido de la madera, cada soplo del viento. Y en medio de la calma forzada de la madrugada, juró haber oído un silbido largo, agudo, proveniente de los maizales. Se levantó con el corazón en la garganta, pero no se atrevió a mirar. Al amanecer, nuevos gritos despertaron al pueblo. En la granja de los Ortega, 5 cabras más habían sido encontradas muertas, idénticas a las de don Eusebio, perforaciones limpias en el cuello, cuerpos rígidos, sangre ausente. El miedo dejó de ser un rumor y se convirtió en una sombra que se extendía sobre San Ignacio. Nadie hablaba ya de coyotes ni de ladrones. Todos, en silencio, comenzaron a recordar aquel nombre prohibido, esa palabra que hasta los más escépticos murmuraban con la boca seca. El chupacabras. La noticia de las cabras muertas recorrió San Ignacio como un viento helado. Cada familia reforzó sus puertas, asegurando ventanas con tablas viejas y colocando cruces de palma bendita en los marcos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos compartían el mismo pensamiento: algo oscuro rondaba los campos, y nadie sabía cómo detenerlo.
En la casa de los Hernández, la tensión se sentía en cada rincón. Doña Esperanza rezaba en voz baja frente a un altar lleno de veladoras, mientras su esposo, Julián, trataba de aparentar calma, aunque sus manos temblaban al limpiar su escopeta. Mateo, el hijo mayor, no podía apartar de su mente aquella extraña silueta que creyó ver entre los maizales la noche anterior. Los ojos rojos que lo habían mirado parecían seguirlo aún en la claridad del día. Cuando cayó la noche, el pueblo entero quedó sumido en un silencio sepulcral. Ni los gallos cantaron, ni los grillos se atrevieron a romper la calma. Apenas se escuchaba el ladrido intermitente de los perros, un ladrido agudo y tembloroso, distinto al que hacían cuando veían coyotes. Era un ladrido de miedo. Mateo intentó dormir en su hamaca, pero cada crujido de la madera le hacía contener el aliento. El viento arrastraba un silbido largo, casi humano, que se colaba por las rendijas de la puerta. Se tapó con la cobija hasta la cabeza, deseando que aquello fuera producto de su imaginación. De pronto, un sonido seco lo hizo incorporarse, rasguños en la madera del gallinero. Primero leves, después más fuertes, como si algo quisiera abrirse paso. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que sintió que todos en la casa podían escucharlo. ¿Oíste eso?, murmuró a su hermano menor, Tomás, que dormía a su lado. El niño apenas abrió los ojos, somnoliento, y negó con la cabeza. Mateo se levantó en silencio, tomó la lámpara de aceite y se acercó a la ventana. El resplandor amarillo iluminó apenas el patio. El gallinero estaba quieto, pero las gallinas cacareaban inquietas, chocando unas contra otras. Entonces lo escuchó, un silbido agudo, prolongado, proveniente del maizal. No era viento, no era animal. Era algo más. El muchacho retrocedió, con la piel erizada, y cerró la ventana de golpe. Esa misma noche, en otra parte del pueblo, Rafael, el vecino, también fue despertado por ruidos extraños. Juró escuchar pasos alrededor de su casa, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra. Se armó de valor, abrió la puerta con la escopeta en mano y apuntó hacia la oscuridad. La lámpara iluminó apenas el sendero frente a su casa, y ahí estaban, huellas profundas, alargadas, marcadas en el polvo. No eran de perro ni de hombre. A la mañana siguiente, los rumores se multiplicaron. Doña Carmen aseguraba haber visto una sombra esbelta trepar a la azotea de su casa, moviéndose con la agilidad de un gato, pero demasiado grande para hacerlo. Otros juraban haber escuchado un grito extraño, metálico, que provenía de las montañas. Los más viejos del pueblo empezaron a recordar las advertencias de sus abuelos. Uno de ellos, el anciano don Aurelio, contó en la plaza que hacía muchos años se hablaba de un ser nocturno, un devorador de sangre que aparecía cuando el pueblo había cometido alguna ofensa contra la tierra. No es un animal cualquiera, decía. Es un guardián oscuro que viene a cobrarse lo que se le debe. El miedo pronto se transformó en paranoia. Nadie quería salir de noche. Los niños dejaron de jugar al atardecer, y hasta los perros se negaban a cruzar los linderos de la plaza. La vida cotidiana quedó suspendida bajo una atmósfera sofocante. Pero el silencio no duró mucho. La tercera noche, un alarido desgarrador despertó a todos los habitantes. Venía de la casa de los Ortega. Cuando los vecinos corrieron al lugar, encontraron el gallinero abierto y las aves muertas, todas con las mismas marcas en el cuello. Doña Rosa Ortega gritaba desesperada, asegurando que había visto una criatura pequeña, de lomo cubierto de espinas, que saltaba la cerca con una rapidez imposible. Nadie quiso creerle, pero el terror en sus ojos era prueba suficiente. Mateo, que estaba entre la multitud, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó los ojos rojos en el campo y comprendió que no había sido una ilusión. El peligro era real, y cada noche parecía acercarse más a su propia casa. Esa madrugada, cuando regresó con su familia, lo dijo en voz baja, casi un susurro, pero con la certeza de quien sabe que algo acecha en la oscuridad. No son ladrones, no son coyotes, es el chupacabras.
El miedo ya no era un rumor en San Ignacio, se había convertido en un huésped permanente. Bastaba con mirar los ojos enrojecidos de los hombres que pasaban noches enteras sin dormir, o las manos temblorosas de las mujeres que rezaban más de lo acostumbrado. Los niños, antes ruidosos y juguetones, ahora se escondían tras las faldas de sus madres al menor crujido. Cada amanecer traía consigo un nuevo hallazgo, un corral abierto, gallinas muertas, huellas extrañas en la tierra húmeda. Lo que antes parecía un accidente aislado ahora era una secuencia de horrores que aumentaba noche tras noche. Fue entonces cuando alguien pronunció un nombre que había permanecido en silencio demasiado tiempo: Don Aurelio. El viejo curandero vivía en las afueras del pueblo, en una casita de adobe rodeada por nopales y hierbas secas que él mismo cultivaba. Pocos lo visitaban ya, algunos lo respetaban, otros lo temían, y muchos lo consideraban un simple relicario de supersticiones pasadas. Sin embargo, cuando los animales y hasta las personas comenzaron a desaparecer, su figura recobró un peso olvidado. Mateo fue uno de los que se atrevió a buscarlo. Acompañado por su padre, Julián, caminó hasta la humilde vivienda bajo un sol que apenas lograba disipar el frío de la madrugada. El lugar olía a humo, a hierbas quemadas y a tierra húmeda. Frente a la puerta, colgaban ramilletes de plantas secas y figuras hechas con huesos de animales. Don Aurelio apareció arrastrando los pies, apoyado en un bastón de madera torcido por los años. Su mirada, oscura y profunda, parecía atravesar a cualquiera que se cruzara con él. Ya me esperaba, dijo con voz áspera, antes de que padre e hijo pudieran saludar. Los invitó a entrar. El interior estaba iluminado por velas y lleno de frascos con líquidos turbios, pieles de animales y símbolos pintados en las paredes con carbón. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dicen que una bestia anda suelta, empezó Julián, intentando sonar firme. No es una bestia cualquiera, interrumpió don Aurelio, golpeando el suelo con su bastón. Lo que ronda por San Ignacio es más viejo que todos nosotros juntos. Se hizo un silencio incómodo. El curandero se acomodó en un banco de madera y comenzó a hablar como si recitara una historia guardada en lo más profundo de su memoria. Cuando yo era niño, dijo, escuchaba a los abuelos hablar de un ser que venía con la oscuridad. Lo llamaban de muchas formas, pero siempre coincidían en una: era el chupacabras, el que se alimenta de la sangre y deja los cuerpos como cáscaras vacías. No es un animal del monte, es un espíritu castigador. Mateo tragó saliva, recordando los ojos rojos en el maizal. ¿Y por qué ahora?, preguntó Julián. ¿Por qué vuelve después de tantos años? Don Aurelio levantó la mirada hacia ellos, y su voz bajó a un murmullo grave. ¿Porque lo despertaron? Los dos hombres se miraron sin entender. El curandero continuó. Hace poco cavaron un pozo nuevo, ¿no es cierto? Muy cerca del viejo cementerio indígena. Se inclinó hacia adelante. Esas tierras no debían tocarse. Los antiguos sabían que había guardianes en la noche, seres que cuidaban lo que debía permanecer enterrado. Si lo molestaron, ahora busca alimentarse, y no se detendrá con animales. Un silencio helado llenó la habitación. Mateo sintió que el aire se espesaba, como si las palabras del anciano hubieran traído consigo la sombra misma del mal. Entonces, ¿cómo lo detenemos?, preguntó Julián, con más desesperación que valentía. Don Aurelio cerró los ojos y respiró hondo. No se le puede matar como a un animal, explicó. Lo único que se puede hacer es ahuyentarlo, obligarlo a irse. Pero eso requiere sacrificios, velaciones y enfrentarlo sin miedo. Y ustedes ya dejaron que el miedo se instale en cada rincón del pueblo. Mateo bajó la cabeza, con el corazón golpeándole las costillas. El viejo tenía razón, el miedo había ganado. Antes de dejarlos ir, don Aurelio colocó en las manos del joven un pequeño amuleto hecho de hueso y obsidiana. Llévalo contigo, le dijo. No te salvará de todo, pero tal vez te dé unos segundos para correr. De regreso al pueblo, Mateo no pronunció palabra. El amuleto pesaba en su bolsillo más que cualquier piedra.
Recordaba los silbidos nocturnos, las huellas en la tierra, los ojos brillantes. Y ahora sabía que aquello no era casualidad. Era una advertencia. Esa noche, mientras el pueblo entero intentaba dormir, Mateo permaneció despierto, mirando la ventana como si en cualquier momento algo fuera a asomarse. Y cuando los perros comenzaron a ladrar con furia hacia el maizal, entendió que don Aurelio no había exagerado. El guardián de la oscuridad estaba hambriento, y San Ignacio apenas había probado el inicio de su furia. El pueblo de San Ignacio amanecía cada día con un aire más pesado. Las muertes de animales ya no sorprendían a nadie, la costumbre del horror comenzaba a enraizarse como mala hierba. Sin embargo, lo que todos temían en silencio finalmente sucedió. Aquella noche, después de la fiesta patronal de San Bartolo, la plaza quedó vacía más temprano de lo acostumbrado. El mezcal, la música de banda y los cohetes no fueron suficientes para apagar la tensión que ya dominaba cada rincón del pueblo. Entre quienes se retiraron estaba Marisol Ortega, una joven de apenas 18 años, conocida por su sonrisa clara y su costumbre de caminar sola por el sendero que llevaba a su casa, junto al río. Su madre le rogó que esperara a que alguien la acompañara, pero Marisol, obstinada, aseguró que conocía de memoria el camino y que nada podía pasarle. Con la risa aún en los labios, se despidió y se perdió en la oscuridad. El sendero hacia el río estaba cubierto por sombras altas. El viento movía los maizales con un murmullo inquietante. Marisol aceleró el paso cuando escuchó un silbido largo, agudo, que parecía venir de entre los árboles. Al principio pensó que era algún muchacho de la fiesta intentando asustarla, pero el silbido se repitió, más cerca, más profundo, como si alguien la estuviera imitando. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Apresuró sus pasos, pero entonces escuchó algo peor, crujidos en la tierra detrás de ella, pasos arrastrados, pesados, que la seguían con calma. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el mismo silbido, prolongado, que le heló la sangre. Cuando volteó, creyó ver entre los maizales una figura baja, encorvada, con el lomo erizado de espinas. Dos ojos rojos brillaron un instante, antes de desvanecerse en la penumbra. Marisol corrió. El sonido de sus propios pasos se confundía con el de aquella cosa que la perseguía. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Sentía que cada rama, cada sombra, la observaba. De pronto, una fuerza invisible la derribó al suelo. Gritó, pataleó, pero algo se aferró a sus piernas. Un olor ácido, metálico, inundó sus sentidos. El último recuerdo que tuvo fue el resplandor de esos ojos encendidos acercándose a su rostro, y el frío en su cuello cuando dos colmillos se hundieron en su piel. La madrugada siguiente, el grito de un campesino que iba al río despertó a todo el pueblo. Allí, en la orilla, yacía el cuerpo de Marisol. Su vestido blanco estaba manchado de tierra, y su piel, pálida como la cal, parecía de piedra. Tenía las mismas marcas que los animales, dos perforaciones limpias en el cuello. Las mujeres lloraban y se persignaban, los hombres, con la rabia contenida, apretaban los puños hasta sangrar. Nadie se atrevió a tocar el cuerpo hasta que llegó don Aurelio, que con un gesto solemne ordenó cubrirla con un rebozo. «Se los advertí», dijo, con voz grave. «El guardián ya no se conforma con animales. Ahora busca sangre humana». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a contradecirlo. El padre de Marisol cayó de rodillas, desgarrado, mientras su madre gritaba que aquello no podía ser obra de Dios. En la cantina, esa misma tarde, los hombres del pueblo discutieron con furia. Algunos pedían organizarse y salir armados a cazar a la criatura. Otros decían que enfrentarlo era buscar la muerte. «No podemos quedarnos con los brazos cruzados», gritó Rafael, golpeando la mesa. «Hoy fue Marisol, mañana puede ser cualquiera de nuestros hijos». Mateo, sentado en silencio, no dijo nada. Tenía el amuleto de don Aurelio en la bolsa de su camisa. Cada vez que lo tocaba, recordaba los ojos en la oscuridad, el silbido en los campos, y ahora el cuerpo frío de Marisol.
El miedo le recorría la espalda, pero junto a él crecía un sentimiento de rabia. Esa noche, el pueblo no durmió. Las casas permanecieron encendidas, las familias se reunieron como si la unión pudiera protegerlos. Los perros ladraban sin descanso, mirando hacia el río. Algunos aseguraban haber visto una sombra agazapada sobre las piedras, observando. Mateo salió al patio con la lámpara en mano. El silencio del campo era opresivo. El viento se llevó un silbido largo, como un recordatorio de que la oscuridad tenía dueño. El joven levantó la vista hacia el maizal, y juró ver la silueta de algo pequeño y encorvado que desaparecía entre las plantas. Sintió que el estómago se le encogía, pero esta vez no apartó la mirada. Porque ahora sabía la verdad, el pueblo ya no estaba peleando por sus animales. Estaba peleando por su propia vida. Y el chupacabras acababa de cobrar su primera víctima humana. La noche se posó sobre San Isidro como un manto espeso y húmedo. El viento apenas movía las copas de los árboles, y el silencio era tan denso que hasta el canto de los grillos parecía haber desaparecido. Los pobladores se reunieron en la plaza central, iluminada apenas por faroles de gas y algunas velas encendidas frente a la iglesia. La tensión podía sentirse en el aire, cada mirada reflejaba miedo, pero también una decisión firme. Ya no podían seguir esperando a que la criatura atacara de nuevo. Don Emiliano, con la voz ronca y la piel curtida por los años, tomó la palabra. No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras ese demonio chupa la sangre de nuestros animales o de nosotros mismos. Hoy saldremos a buscarlo. La multitud murmuró. Algunos hombres levantaron sus machetes, otros sostuvieron escopetas viejas heredadas de sus abuelos. Las mujeres, aunque con miedo, entregaban a sus esposos y hermanos rosarios, medallas y velas benditas. Había quienes pensaban que las armas no bastarían contra algo tan sobrenatural. Entre la gente, Lucía apretaba los puños. Su hermano menor, Tomás, había desaparecido hacía 2 noches, y aunque muchos creían que había huido por miedo, ella estaba convencida de que el chupacabra se lo había llevado. Sus ojos oscuros brillaban de rabia contenida. Yo también iré, dijo con firmeza. ¿Estás loca?, gritó su madre, agarrándola del brazo. No es lugar para una muchacha. Pero Lucía ya no escuchaba. Se acercó a don Emiliano y pidió un machete. El viejo dudó un instante, pero al ver la determinación en su rostro, le entregó el arma sin decir nada. Cuando la campana de la iglesia marcó la medianoche, un grupo de hombres y mujeres armados salió del pueblo rumbo a los campos de caña. La luna llena iluminaba los caminos, proyectando sombras largas y retorcidas. El aire olía a tierra húmeda, mezclado con un tufo metálico que a más de uno le erizó la piel. Avanzaron en silencio, siguiendo rastros de sangre seca en la tierra y huellas extrañas que parecían de un animal, pero demasiado grandes y deformes. Cada paso era acompañado por el crujir de las ramas bajo los pies, y por ese silencio antinatural que hacía sentir que alguien, o algo, los observaba. De pronto, un grito desgarrador rompió la calma. Todos se giraron hacia el sonido. Uno de los jóvenes que iba en la retaguardia había desaparecido entre la maleza. Solo se escuchó un chillido agudo, como de ave nocturna, y luego nada. «Santiago», gritó su hermano corriendo hacia el monte. Los demás lo siguieron, pero lo único que encontraron fue una mancha oscura en la tierra y la camisa desgarrada del muchacho. Lucía cayó de rodillas al ver la escena. La certeza de que Tomás había corrido la misma suerte la golpeó con fuerza. Don Emiliano levantó la escopeta y apuntó hacia la oscuridad. «No retrocedan. Está aquí, nos está cazando». Los murmullos de pánico crecieron, pero nadie se atrevió a dar un paso atrás. Fue entonces cuando lo vieron, 2 ojos rojos, brillando como carbones encendidos, observándolos desde entre la maleza. El aire se volvió helado y un gruñido bajo retumbó en el pecho de todos. La criatura salió a la luz de la luna. Su cuerpo era delgado, cubierto de escamas oscuras. Caminaba encorvada, con garras largas que parecían cuchillas.
Su boca mostraba colmillos afilados y húmedos, y cada paso hacía que los perros del pueblo, que los habían seguido, aullaran con un terror casi humano. «Fuego», ordenó don Emiliano. Las escopetas retumbaron, rompiendo el silencio. Chispas volaron en el aire, el olor a pólvora llenó la cañada, y por un instante pareció que el monstruo había caído. Pero cuando el humo se disipó, lo vieron de pie, casi intacto. Solo una herida pequeña en el hombro goteaba un líquido espeso y oscuro, más negro que la misma noche. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también algo distinto, un llamado interior, una fuerza que la empujaba a no huir. Gritó con todas sus fuerzas y corrió hacia la criatura con el machete en alto. El filo brilló bajo la luna antes de golpear contra la piel del monstruo. El grito que siguió no era humano ni animal, era una mezcla desgarradora que hizo temblar los árboles. El chupacabras retrocedió, sorprendido por el ataque, y sus ojos ardieron aún más intensos. Con un salto inhumano, se perdió entre la oscuridad del campo. El silencio volvió, pesado y opresivo. Nadie se atrevió a hablar durante varios segundos. Luego, don Emiliano bajó el arma y respiró profundamente. Hoy no terminó la batalla, apenas comenzó. Lucía, con las manos temblorosas y el machete manchado de esa sangre oscura, juró en silencio que no descansaría hasta encontrar a Tomás, vivo o muerto. Sabía que la cacería apenas empezaba, y que el monstruo los conocía ahora tanto como ellos a él. La noche había caído sobre el pueblo como un manto pesado, sofocante. El aire olía a humo de fogatas y a sudor de los hombres que, armados con machetes, rifles oxidados y antorchas improvisadas, se reunían en la plaza central. El rostro de cada uno reflejaba una mezcla de miedo y determinación. No era un simple rumor el que los convocaba, la bestia había vuelto a atacar, y esta vez más cerca de las casas. Doña Remedios, la curandera del pueblo, aseguraba que el chupacabras estaba hambriento, que ya no se conformaba con animales y que pronto atacaría a personas si no se hacía algo. Sus palabras encendieron las discusiones. Algunos hombres querían esperar, rezar y encender veladoras frente a la iglesia. Otros, liderados por Jacinto y la joven Mariela, insistían en actuar esa misma noche. Si no lo enfrentamos hoy, mañana nos va a tocar velar a un niño, gruñó Jacinto, con la voz rasposa por el aguardiente y la rabia contenida. Tiene razón, añadió Mariela, alzando la voz sobre los murmullos. Ya mató a 20 cabras y 3 borregos. Mis hermanos lloran todas las noches de miedo. No podemos seguir esperando. Un silencio incómodo cayó entre los presentes. El padre Anselmo, viejo y encorvado, miró a la gente con ojos cansados. Dios nos dará fuerzas, pero recuerden, la soberbia atrae la desgracia. Esa criatura no es de este mundo. Pese a la advertencia, la decisión estaba tomada. Prepararían una trampa en el corral más grande del pueblo. Usarían a un borrego herido como carnada, esperando que el hedor de la sangre fresca atrajera al monstruo. Todos se miraron con nerviosismo, sabiendo que ese plan era tan desesperado como peligroso. Horas más tarde, bajo la luz de una luna redonda y espectral, el corral de los Ramírez se convirtió en escenario de la emboscada. Los hombres habían cavado zanjas alrededor y colocado estacas afiladas. Algunos se escondieron tras los muros de adobe, mientras otros aguardaban entre las sombras de los árboles, respirando apenas, conteniendo el miedo que los quemaba por dentro. El borrego, con la pata vendada de forma torpe, balaba con un sonido lastimero que se esparcía por el campo silencioso. Era un canto de dolor, y también una invitación a la muerte. Mariela se encontraba entre los hombres, apretando el machete con manos temblorosas. No quería estar ahí, pero la furia de perder a sus animales y el miedo de ver a sus hermanos convertidos en presas le daban la fuerza suficiente para no huir. Jacinto, a su lado, mantenía la mirada fija en la llanura iluminada por la luna. «Acuérdate, chamaca», murmuró. «No corras. Si corres, te alcanza». Ella asintió, tragando saliva, repitiéndose en la mente que no debía ceder al pánico. El silencio fue roto de golpe.
Un chillido agudo, metálico, como el crujir de hierros oxidados, resonó entre los cerros. Los hombres se miraron entre sí, helados. De pronto, una sombra se deslizó entre los matorrales, tan rápido que apenas se distinguía. El borrego baló más fuerte, desesperado. Entonces lo vieron. El chupacabras emergió de la oscuridad con movimientos nerviosos, arqueando su espina dorsal cubierta de púas negras que parecían cuchillas. Sus ojos brillaban con un rojo malsano, reflejando la luz de las antorchas apagadas a lo lejos. Caminaba en 4 patas, pero por momentos se incorporaba, mostrando una silueta demasiado alta, demasiado delgada para ser de este mundo. Su hocico se abrió en una mueca imposible, dejando ver colmillos largos y húmedos. Algunos hombres retrocedieron, pero Jacinto dio un paso al frente, lanzando un alarido que buscaba más valor que intimidación. La criatura giró la cabeza hacia él, soltando un gruñido bajo, como un rugido ahogado que erizó la piel de todos. El borrego intentó escapar, pero el monstruo fue más veloz. De un salto cayó sobre él, sujetándolo con garras filosas. El animal chilló y en un instante la bestia clavó sus colmillos en el cuello, succionando con un sonido viscoso que hizo que varios vomitaran del asco. «Ahora», gritó Mariela, rompiendo el trance de terror. Los hombres salieron de las sombras, lanzando antorchas y piedras. El fuego iluminó la escena, mostrando al monstruo cubierto de sangre que chorreaba hasta sus garras. El chupacabra soltó al borrego, que ya no se movía, y se volvió contra los atacantes. Saltó sobre uno de los hombres, desgarrándole el pecho con un zarpazo. Los demás retrocedieron, horrorizados. La trampa no había sido suficiente, la criatura era más rápida y fuerte de lo que habían imaginado. Mariela, con el corazón martillando en los oídos, levantó el machete y corrió hacia el monstruo. Con un grito que rompió su garganta, descargó el arma contra el lomo de la bestia. La hoja se hundió, arrancando un chillido inhumano que hizo temblar la tierra. El chupacabras giró con violencia, derribándola contra el suelo. Ella sintió como el aire se le escapaba del pecho, mientras la criatura la observaba con sus ojos rojos, acercando el hocico ensangrentado a su rostro. Jacinto disparó su rifle. El estruendo sacudió la noche. La bala impactó en el hombro del monstruo, que retrocedió un par de pasos, tambaleante, pero no cayó. En lugar de huir, lanzó un alarido desgarrador y se abalanzó contra ellos con más furia. El corral se convirtió en un infierno. Gritos, fuego, sangre. Los hombres luchaban como podían, pero cada golpe apenas lograba ralentizar al monstruo. Era como pelear contra la oscuridad misma. Entonces, inesperadamente, un grupo de mujeres apareció con cubetas de agua ardiente y antorchas encendidas. Eran las esposas, hermanas e hijas de los campesinos. Habían esperado a lo lejos, y al ver la carnicería decidieron intervenir. Entre ellas estaba doña Remedios, rezando en voz alta mientras lanzaba puñados de hierbas secas al fuego. El humo se elevó denso, impregnado de olores extraños. El chupacabra se detuvo por un instante, confundido, emitiendo un gruñido que sonó más humano que animal. Ese segundo de duda fue suficiente para que Jacinto volviera a disparar, esta vez a quemarropa. La criatura rugió, dio un salto hacia atrás y, con una velocidad imposible, desapareció entre los matorrales. El silencio volvió al corral, roto solo por los gemidos de los heridos y el llanto de los que habían perdido a sus compañeros. El borrego yacía inerte en el suelo, convertido en un saco vacío de piel y huesos. Mariela, aún en el suelo, apretaba el machete con tanta fuerza que le sangraban los nudillos. Miró a Jacinto, que respiraba agitado, con el rifle humeante en las manos. Nadie habló. Sabían que aquello no había terminado. El monstruo no estaba muerto. Y lo peor, ahora sabían que ellos también eran parte de su cacería. La luna siguió brillando en lo alto, indiferente, como si disfrutara del espectáculo de sangre que se había desarrollado bajo su luz. El amanecer cayó sobre San Isidro como un alivio pasajero. La luz del sol parecía borrar por un momento el rastro de la noche sangrienta,
pero la calma era engañosa. En las calles, la gente caminaba en silencio, con los ojos clavados en el suelo, como si temieran que al levantar la vista pudieran encontrar otra vez la sombra del monstruo. El recuerdo de los gritos y la imagen de los animales desangrados aún recorrían cada esquina del pueblo. Don Julián, con la voz quebrada por el cansancio, reunió a los habitantes en la pequeña plaza frente a la iglesia. No podemos seguir así, dijo, apoyándose en su bastón. Lo que enfrentamos no es un animal común, es algo más. Nadie se atrevió a contradecirlo. Todos lo habían visto, aquella figura escamosa, los ojos rojos que brillaban en la oscuridad y la rapidez con la que desaparecía en la maleza. Lucía, aún con el machete en la mano, no había dormido en toda la noche. Sentía que algo dentro de ella había cambiado desde el enfrentamiento. Mientras observaba a los demás, comprendió que ya no podían confiar en esperar ayuda de fuera, el pueblo estaba aislado, olvidado en medio de los cerros. Si ellos no encontraban la manera de detenerlo, el chupacabra seguiría rondando hasta acabar con todos. Anoche lo enfrentamos y sobrevivimos, dijo Lucía con voz firme, mirando a cada uno a los ojos, pero no podemos engañarnos, volverá. Tenemos que prepararnos. Algunos asintieron, otros se persignaron. Un murmullo de miedo recorrió a los vecinos. Nadie quería ser el siguiente en encontrarse con la criatura. Fue entonces cuando apareció el padre Esteban, el párroco del pueblo. Su sotana estaba polvorienta y en sus manos sostenía un viejo crucifijo de madera. He leído relatos antiguos en los archivos de la iglesia, murmuró. Hablan de una bestia que surge cada ciertos años, siempre en noches de luna llena. No es un demonio, pero tampoco un ser de Dios. Es una criatura de frontera, nacida del odio y del miedo. Los ancianos recordaron haber escuchado esas historias de niños, pero nunca imaginaron que fueran más que supersticiones. Ahora, con la sangre fresca en la tierra y las miradas aterradas de los vecinos, esas palabras tomaban un peso inquietante. Don Julián propuso organizar guardias nocturnas. Nadie saldrá solo. Formaremos grupos con antorchas y machetes. Si el monstruo regresa, lo enfrentaremos juntos. El plan parecía lógico, pero en el fondo todos sabían que la fuerza física no bastaría. El chupacabras no solo atacaba el ganado, parecía disfrutar del miedo que dejaba a su paso, como si se alimentara también de las almas asustadas. Esa misma noche, el primer grupo se preparó. Hombres y mujeres encendieron antorchas improvisadas y caminaron en silencio por los caminos de tierra. La luna creciente iluminaba apenas lo suficiente para ver sus sombras alargadas. Lucía encabezaba la guardia junto con Mateo, un joven que había perdido a su hermano en el ataque de la criatura semanas atrás. Su rabia era tan grande que no temía morir si con ello podía vengarlo. Las horas pasaban lentas. El viento movía los árboles y el crujir de las ramas los mantenía en alerta. A lo lejos, se escuchaba el balido débil de una cabra, seguido por un silencio abrupto. Todos se tensaron. Lucía levantó la mano, ordenando guardar silencio. Un olor metálico, penetrante, comenzó a extenderse en el aire. Sangre. De pronto, un chillido agudo atravesó la oscuridad, un sonido que no parecía de este mundo. Los perros comenzaron a ladrar desesperados y los caballos relincharon dentro de los corrales. La criatura estaba cerca. Muy cerca. Los pasos de algo pesado se escucharon entre los matorrales, acompañados por un jadeo áspero. De entre la maleza, dos ojos rojos emergieron, flotando como carbones encendidos. El corazón de Lucía golpeó con fuerza en su pecho, pero no retrocedió. Apretó con más fuerza el machete. A su lado, Mateo levantó la antorcha y gritó con furia: «¡Sal de ahí, maldito!». El monstruo respondió con un gruñido gutural que estremeció a todos. Su silueta salió a la luz, el lomo erizado de espinas, las garras largas y afiladas, la piel cubierta de escamas oscuras. Avanzaba despacio, disfrutando del terror que provocaba. Los vecinos formaron un círculo, temblando pero sin huir.
Era la primera vez que el pueblo entero se enfrentaba cara a cara con lo desconocido. Las llamas de las antorchas bailaban en el viento, proyectando sombras que parecían vivas. Lucía dio un paso adelante, respiró hondo y, con voz firme, dijo: «Ya no tendrás más poder sobre nosotros». El chupacabra se lanzó hacia ellos con un rugido ensordecedor, y en ese instante el pueblo entero gritó al unísono, blandiendo machetes y antorchas. La plaza se convirtió en un torbellino de fuego, acero y aullidos. El enfrentamiento había comenzado. La bestia esquivaba con rapidez, derribando a algunos con un simple golpe de su garra. Pero cada vez que trataba de escapar hacia la oscuridad, alguien más bloqueaba su camino. Por primera vez, el monstruo parecía sorprendido. No había miedo suficiente para sostenerlo, no había presas indefensas, lo que enfrentaba ahora era la rabia colectiva de un pueblo dispuesto a todo. Entre chispas y gritos, Lucía logró clavar su machete en el costado de la criatura. Un chillido desgarrador sacudió la noche, y el monstruo retrocedió tambaleante, su sangre negra goteando sobre la tierra. Pero aún no caía. Se erguía, más furioso, más peligroso. Mateo, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la ira, gritó: «Por mi hermano», y lanzó la antorcha directo al rostro de la bestia. El fuego iluminó el contorno grotesco de su cara, y por un momento, el chupacabras pareció desvanecerse en el humo y las sombras, como si su cuerpo no perteneciera por completo a este mundo. El silencio que siguió fue sepulcral. Los vecinos, jadeando, miraban alrededor. El monstruo ya no estaba. Había desaparecido tan rápido como había llegado. Pero en el aire quedó flotando un susurro, un eco extraño que recorrió la plaza, como si la criatura hubiera dejado una parte de sí misma atrás. Lucía lo escuchó claramente, un murmullo oscuro que parecía prometer que aquello aún no había terminado. El pueblo celebró la aparente victoria, pero en el corazón de Lucía nació una certeza amarga: el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El eco de los gritos y el rugido de la criatura aún vibraban en los muros de piedra del pequeño pueblo. La luna llena iluminaba con fuerza el centro de la plaza, donde los habitantes, armados con machetes, palos y antorchas, rodeaban al ser que durante semanas había sembrado miedo. El chupacabras, herido y acorralado, respiraba con dificultad. Sus ojos rojos, ardientes como brasas, brillaban con furia y desesperación. Don Mateo, el hombre más viejo del lugar, levantó su voz: «No retrocedan. Es ahora o nunca». El monstruo dio un salto brutal, desgarrando el aire con sus garras, y varios hombres cayeron al suelo intentando esquivarlo. Las mujeres gritaban, pero no corrían, permanecían firmes, sosteniendo antorchas que temblaban en la oscuridad. El olor a humo, sangre y tierra removida impregnaba el ambiente. Lázaro, el joven que había perdido a su hermano en las primeras noches de ataques, se abrió paso entre la multitud. Con la camisa manchada de sudor y la mirada encendida, levantó un machete afilado. El animal se lanzó contra él, y por un instante el tiempo pareció detenerse. El crujir de huesos, el choque de hierro contra escamas y el rugido desgarrador llenaron la plaza como un trueno. El golpe no fue suficiente. El chupacabra se revolvió, alcanzando a Lázaro con una de sus garras, abriendo un tajo profundo en su brazo. El muchacho cayó de rodillas, pero antes de que la criatura pudiera rematarlo, los demás aldeanos se abalanzaron sobre ella. Antorchas encendidas golpeaban su piel, machetes cortaban el aire y los gritos se mezclaban con el chillido del monstruo. La bestia retrocedió, furiosa, empujando con su fuerza brutal, y varios hombres fueron arrojados contra el suelo empedrado. Pero ya estaba debilitada. Cada movimiento era más lento, cada rugido más quebrado. Finalmente, Lázaro, con el brazo ensangrentado pero firme, reunió fuerzas y, con un grito que parecía provenir de lo más profundo de su alma, hundió su machete justo en el pecho de la criatura. El chupacabras lanzó un alarido espantoso, tan agudo que las ventanas de las casas vibraron y los perros a lo lejos comenzaron a aullar. La criatura se tambaleó, extendió sus brazos huesudos hacia la luna y, con un último resoplido, cayó al suelo con estrépito. Un silencio absoluto se apoderó de la plaza.
Todos miraban incrédulos el cuerpo inmóvil. El monstruo que había devorado animales, arrancado vidas y llenado de pesadillas al pueblo entero, yacía ahora sin aliento frente a ellos. Nadie se movió durante varios segundos, hasta que una anciana se persignó y murmuró con voz temblorosa: «El mal ha caído». Los pobladores comenzaron a llorar, otros a gritar de alivio, algunos se abrazaban con fuerza. El aire estaba impregnado de humo, y el calor de las antorchas aún ardía en los rostros. Lázaro, exhausto, cayó al suelo. Varios hombres lo levantaron, y entre todos lo llevaron hacia la iglesia, mientras las campanas comenzaron a sonar, no para anunciar desgracia, sino victoria. El pueblo entero sintió que renacía con cada campanada. Cuando el amanecer llegó, la bestia seguía ahí, muerta, como una sombra que nunca más volvería a moverse. El cuerpo fue arrastrado fuera del pueblo y quemado en una hoguera que iluminó los campos. Las llamas devoraron su piel escamosa y sus ojos apagados parecían desaparecer en el fuego. Don Mateo, mirando el horizonte teñido de rojo por el sol naciente y por las llamas, habló con firmeza: «Hoy recordaremos que la unión nos salvó. Ninguna criatura, por más oscura que sea, puede contra un pueblo que lucha unido». Los pobladores asintieron en silencio. Sabían que aquel episodio quedaría grabado en su memoria por generaciones. Y aunque el miedo seguiría rondando sus sueños, también lo haría el valor con el que se enfrentaron a la bestia. El pueblo, alguna vez marcado por la oscuridad, ahora se alzaba con esperanza. El eco de la lucha se convertiría en leyenda, y el nombre del chupacabra sería contado alrededor de fogatas y cocinas, no solo como advertencia, sino como símbolo de la fuerza de los suyos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pudieron dormir con tranquilidad. El viento soplaba entre las casas, pero ya no sonaba como lamento, sino como un canto de paz. Y en lo más profundo de la sierra, donde las sombras aún reinaban, el silencio se extendía, como si hasta la propia oscuridad hubiera reconocido su derrota. Sigue el canal, La Verdad entre Sombras, para más historias como esta.